Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos de las cosas que se transforman en su contrario. Si examinamos la verdad y el error, pensamos, entre ellos no hay nada en común. La verdad es la verdad y el error es el error. Este es el argumento unilateral, que opone brutalmente los dos contrarios como se opondría la vida y la muerte. Sin embargo, si decimos, mira cómo llueve, ocurre a veces que no hemos terminado de decirlo cuando ya no llueve más. Esta frase era exacta cuando la comenzamos y se ha transformado en error. Los griegos pues ya lo habían comprobado y decían que para no engañarse no había que decir nada. Del mismo modo, volvamos al ejemplo de la manzana. Se ve en el suelo una manzana madura y se dice, he aquí una manzana madura. Sin embargo, este es el suelo, no, más bien, sin embargo, se encuentra en el suelo desde hace un tiempo y ya comienza a descomponerse. De tal manera que la verdad se transforma en error. Las ciencias, si ustedes se dan cuenta, nos dan numerosos ejemplos de leyes consideradas durante numerosos años como verdades, que se revelan en cierto momento como errores, debido a los progresos científicos. En un momento se decía que el, la Tierra, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Hoy es todo lo contrario. Entonces, las ciencias pues nos dan muchos ejemplos de esas leyes eh, que eran verdad y después se transforman en error. Entonces al comienzo de la civilización, por lo menos en Egipto, los hombres imaginaban combates entre los dioses para explicar la salida y la puesta del sol. Esto es un error en la medida en que se dice que los dioses impulsan o retiran el sol. Pero la ciencia nos explica ese razonamiento cuando nos habla de la existencia de fuerzas que hacen mover el sol. Vemos por tanto que el error no se opone totalmente a la verdad. ¿Cómo es posible que las cosas pues se transformen en su contrario? ¿Cómo se transforma la vida en muerte? Si la vida no fuera más que vida, 100%, pues no podría nunca ser muerte. Y si la muerte fuera siempre muerte, 100%, pues sería imposible transformar la una en la otra. Pero hay muerte en la vida y por consiguiente vida en la muerte. Observando más detenidamente veremos que un ser vivo está compuesto de un sinnúmero de células que se renuevan, que se desaparecen, reaparecen en el mismo lugar. Viven y mueren continuamente en un ser vivo en el que hay vida y muerte. Acordándonos de la niñez, el niño que ya tiene 30 años ya no es niño, murió su niño y nace el mayor. Y al estar muriendo el mayor, va naciendo el viejo. Entonces sabemos también que la barba es un muerto con, bueno, más bien la barba constantemente nace y muere al nosotros quitarla. Y aún la barba de un muerto continúa creciendo. Lo mismo ocurre con las uñas y los cabellos. Y aquí fenómenos, pues netamente caracterizados que prueban que la vida continúa en la muerte. Por allá, cuando existía la Unión Soviética, pues se conserva en condiciones especiales. En algunos momentos mucha sangre de cadáveres que sirven para hacer transfusiones de sangre. Y de esa forma, o podríamos decir que así, con sangre de un muerto, se opone un vivo. Podemos decir, en consecuencia, que la vida está en el seno de la muerte. La vida no es, pues, a su vez, más que una contradicción albergada en las cosas y en los fenómenos y que se está produciendo y resolviendo incesantemente
y al cesar la contradicción cesa la vida y sobreviene la muerte. Lean mucho a Engels, que él habla sobre eso, extraordinariamente sabio. Así las cosas no solo se transforman unas en otras, sino también una cosa no es solo ella misma, sino otra que es su contrario, porque cada cosa contiene su contrario. Cada cosa se convierte a la vez ella misma y su contrario. Si se representa una cosa mediante un círculo, pues tendremos una fuerza que impulsará esta cosa hacia las fuerzas de vida, empujando desde el centro hacia el exterior. Por ejemplo, extensión, podríamos decir. Pero tendremos también fuerzas que la impulsarán en dirección contraria, hacia fuerzas de muerte, empujando del exterior hacia el centro, que es cuando viene la comprensión. De este modo, en el interior de cada cosa coexisten fuerzas opuestas o antagonismos. ¿Qué ocurre entre estas fuerzas? Luchan. Por consiguiente, una cosa no solo es cambiada por una fuerza que actúa de un solo lado, sino que toda cosa es transformada realmente por dos fuerzas de direcciones opuestas, hacia la afirmación y hacia la negación de las cosas, hacia la vida y hacia la muerte. ¿Qué quiere decir la afirmación y la negación de las cosas? Pues hay en la vida fuerzas que mantienen la vida, que tienden hacia la afirmación de las fuerzas de la vida. Además hay también en los organismos vivos fuerzas que tienden hacia la negación. En todas las cosas pues hay fuerzas que tienden hacia la afirmación y otras que tienden hacia la negación. Y entre la afirmación y la negación está la contradicción. Por lo tanto, la dialéctica comprueba el cambio, pero ¿por qué cambian las cosas? Porque no están de acuerdo con ellas mismas, porque hay luchas entre las fuerzas, entre los antagonismos, porque hay contradicción. Y aquí la tercera ley de la dialéctica, que son las cosas cambian porque contienen la contradicción. Si a veces nos vemos obligados a emplear palabras más o menos complicadas como dialéctica, autodinamismo, etcétera, o términos que parecen contrarios a la lógica tradicional y difícilmente de comprender, no es que nos guste complicar las cosas a nuestro capricho e imitar en ello a la burguesía. Pero este estudio, aunque elemental, pretende ser lo más completo posible para que se lean después más fácilmente las obras filosóficas de Marx, Engels y Lenin que emplean estos términos. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.